En los Hechos de los Apóstoles encontramos lo que pasó en Filipos, capital del distrito de Macedonia, a donde San Pablo llegó por un sueño que tuvo de un joven que lo llamaba a llevar el Evangelio a ese lugar, Macedonia. En Filipos, la plebe se amotinó contra San Pablo y contra Silas, su compañero, y también los magistrados, y los molieron a palos, y después de molerlos a palos, los metieron en la cárcel y encargaron al carcelero que los cuidara con bastante vigilancia. Y por la noche estaban Pablo y Silas cantando y entonando salmos e himnos en honor del Señor, y los presos todos los escuchaban, tan pendientes de la oración de San Pablo y de Silas. Y de pronto tembló la tierra, y fue tan fuerte el temblor que los cimientos de la cárcel se movieron y las puertas de la cárcel se abrieron de golpe, y el carcelero se despertó y miró que las puertas estaban abiertas, y se angustió pensando: los presos se han volado. Y se angustió porque ciertamente, si él era el vigilante de la cárcel, tenía que responder de los presos, y si los presos se fugaban, él era el responsable, y tenía que pagar con la cabeza el descuido que había tenido al no cuidar a los presos, vigilando permanentemente. Por eso el carcelero, desesperado, viendo la cárcel abierta y pensando que los presos se habían ido, pensó en suicidarse y sacó la espada para hacerlo. Pero San Pablo se dio cuenta y le gritó: no te hagas daño alguno, aquí estamos todos. Y el carcelero pidió una lámpara y se acercó a mirar, y ciertamente estaban todos en su puesto, aunque estaban sin cadenas, porque las cadenas también se las habían soltado con el terremoto. Nadie se había fugado, y eso conmovió al carcelero, y se acercó a San Pablo y a San Silas para preguntarles: ¿qué tengo que hacer para salvarme? Y ellos le dijeron: creer en Cristo. Y si crees en Cristo, conseguirás la salvación tú y tu familia. Y él entonces recibió la orientación de los apóstoles con toda su familia, y se convirtieron creyendo en Cristo, y se hicieron bautizar aquella misma noche. Y después el carcelero los llevó a su casa e hizo una fiesta de familia y les dio comida por haber creído en Jesucristo. Observamos entonces cómo el Evangelio se propaga por todas partes a la predicación de los apóstoles. Ellos llevan el mensaje y la gente acepta el mensaje porque Dios está con ellos y da eficacia a su predicación. Ellos predican, pero Dios hace eficaz el trabajo de ellos en favor del pueblo. Pues la gente se convierte al escuchar a San Pablo, y se convierten sobre todo al ver los signos que hacen. Como leímos en días anteriores, en los mismos Hechos de los Apóstoles, que en Samaria, cuando San Felipe predicaba, la gente se convertía porque veían los signos que hacía y oían hablar de los signos que había hecho anteriormente. Cumple Cristo la palabra empeñada. Vayan por el mundo y prediquen mi evangelio. Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo.
Y cuando ustedes prediquen, harán signos maravillosos que convencerán a los oyentes. Y es lo que estamos viendo en la lectura de la historia de la iglesia primitiva. Las gentes se convierten ante los milagros que ven obrados por los apóstoles. Y ante la palabra que escuchan, oyendo la palabra, reciben la ayuda divina y aceptan por la fe el mensaje recibido. Pero también observamos que si unos aceptan el mensaje, otros lo rechazan, porque Dios ofrece su gracia, pero no todos la aceptamos. Muchos oyen el mensaje y lo rechazan. Les parece mensaje que no tiene importancia. Les parece mensaje humano, palabras que se oyen y el viento se las lleva. Por no dar importancia a la palabra, por no avivar la fe y reconocer esa palabra, parece humana, pero no es humana, es de Dios. Por eso se rechaza el mensaje y se perjudican los descreídos. Los creyentes se benefician porque se llenan de alegría, porque al recibir la fe se hacen amigos de Cristo y se hacen también templos vivos del Espíritu Santo. Porque se cumple lo que también hemos leído en el Evangelio. Cuando somos amigos de Cristo, Cristo viene a vivir con nosotros, pero Él no viene solo. Él es la segunda persona de las tres que hay en Dios. Y con Él vienen el Padre y el Espíritu Santo. Por eso en la iglesia siempre se enseña lo que San Pablo decía al de Corinto. Ustedes lo sabían, que son templos vivos de Dios y que el Espíritu Santo habita en ustedes. El templo de Dios es santo y ese templo son ustedes. Se hacen templos vivos del Espíritu Santo por la fe en Cristo, por la obediencia a la palabra, porque oyendo la palabra la aceptan y reconocen a Cristo como el verdadero Hijo de Dios. Y cuando Cristo viene al corazón del hombre, con Él vienen el Padre y el Espíritu Santo. Y por eso oímos diversas afirmaciones en la enseñanza de los apóstoles. San Pablo les dice a los de Corinto, ustedes lo sabían que son templos vivos del Espíritu Santo. Y Cristo también dice, si alguno me ama, mi Padre lo amará y vendremos a Él y en Él estableceremos nuestra morada. Por eso la alegría del creyente. En Samaria oímos cuando se recibió la fe, cuando se hicieron creyentes, la ciudad entera se llenó de alegría, porque ciertamente la compañía de Dios en el corazón del hombre causa alegría, por la esperanza que abrigamos al creer en Cristo. Si somos amigos, tenemos la esperanza de ir al cielo, porque Cristo dijo, voy a llevarlos a mi casa, a mis amigos, porque ese es mi anhelo, que mis amigos vivan donde yo vivo. Pero también leímos hoy que Cristo se va al cielo y que los apóstoles cuando oyeron el anuncio, me voy, no preguntaron a dónde te vas, sino más bien se sintieron tristes por el anuncio de la separación. Pero Cristo les dice, les digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si me voy, les envío al Espíritu Santo. Es que el Espíritu Santo viene enviado por el Padre y enviado por el Hijo. Muchas veces en el Evangelio de San Juan encontramos que se dice, el Padre les va a enviar al Espíritu Santo. Pero Cristo dice, mientras yo no me vaya, no puede venir, porque tengo que ir a enviarlo. Entonces el Padre y el Hijo envían al Espíritu Santo, porque el Padre y el Hijo dan origen al Espíritu Santo. El Espíritu Santo procede del Padre
y del Hijo. El amor del Padre y el Hijo originan al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo viene a nosotros y hace una obra maravillosa. Lo leímos. Cuando el Espíritu Santo venga a la iglesia, la convencerá de un pecado, de una justicia, de una condena, de un pecado, porque les hará entender, han hecho mal al no creer en Cristo, porque Cristo es el personaje que fue enviado por Dios desde el cielo a la tierra, y ustedes viéndolo, no creyeron en Él, lo despreciaron, lo maltrataron, lo mataron. Y en Él es el Hijo de Dios que vino a salvarlos. Pero ustedes no han creído en Él porque se quedaron en la figura, lo miraron como hombre y se quedaron en la figura humana que veían y no entendieron que había que tener cuidado en la palabra, porque la palabra la que dice, este es el Hijo de Dios. Fue el Padre quien habló en el bautismo. Cuando Cristo salió del Jordán, se abrió el cielo y el Padre dijo, este es mi Hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias. Por eso el mundo quedará convicto de pecado. El mundo se dará cuenta, ciertamente hemos pecado no creyendo en Cristo. Pero también se verá una justicia. Cristo va al cielo y es glorificado en el cielo porque es el Hijo de Dios que llega al cielo a sentarse junto al Padre, porque al lado del Padre vive el Hijo. El Padre y el Hijo viven juntos con el Espíritu Santo. Por eso el mundo se dará cuenta de una justicia, el reconocimiento de un derecho. Cristo es en la tierra, pero su morada es el cielo, porque Él es Dios y Dios vive en el cielo, como decimos en el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo. Y como las tres personas están juntas, con el Padre está el Hijo y también está el Espíritu Santo. Y de una condena, porque el príncipe de este mundo está condenado. Cuando Cristo se va al cielo, el demonio es condenado, porque el demonio queda perdido ante la realidad que le ha sucedido. Quiso luchar contra Cristo y fue derrotado por Cristo, porque el demonio contra Dios no puede nada. Pero como ese enemigo lucha contra Dios y de envidia contra nosotros, y por eso es como conocemos muy bien, leyendo la historia sagrada, el pecado vino por la envidia del diablo, porque el diablo envidioso vino a engañar al hombre y a desmentir a Dios. Por eso cuando Adán pecó, la causa del pecado fue lo que dijo el diablo. No es verdad que van a morir, al revés, serán iguales a Dios, conocedores del bien y del mal. Y Dios había hecho lo contrario, si comen de este fruto, morirán. Dios afirmó y el diablo negó la afirmación de Dios. Y Adán pensó, el diablo tiene razón. Y por lo que dijo el diablo, le creyó al diablo y le negó la fe a Dios. No creyó en la palabra divina y creyó en la del diablo. Y comprobó el engaño. Pues tuvo que decir, el demonio me engañó. El demonio es un enemigo de Dios por el odio que le tiene. Y es enemigo del hombre por la envidia que le tiene. Tiene envidia del hombre al ver la realidad del hombre, que tiene esperanza de salvación. Y él ya la perdió. Pues el diablo trabaja contra el hombre. Entonces Cristo nos dice, y por eso el diablo es condenado. ¿Por qué? Porque ciertamente cuando alguien se rebela contra Dios, lleva las de perder. Y por eso se habla de que Cristo cuando venga va a poner por escabel de sus pies a los enemigos
El diablo será el primer enemigo pisoteado por Dios, porque nadie puede rebelarse contra Dios. Él es el ser supremo y a Él debemos reconocerle su soberanía y reconocerle nuestra obediencia. Y obedecemos a Dios porque es el Señor, es el Creador, es el ser de quien todos dependemos. Vale pues la pena reflexionar en esa frase de Cristo que escuchamos hoy. Cuando el Espíritu Santo venga, dejará convencido al mundo de un pecado, de una justicia, de una condena.